Dijo la ley antigua, quien aparece en tus sueños, te pertenece al despertar. Alejandro despertó con el sonido monótono de su despertador, como cada mañana. Su pequeño apartamento olía a café y a libros viejos, una mezcla que siempre le había parecido acogedora. Se levantó lentamente, estiró los brazos y miró por la ventana a la ciudad aún medio dormida. La luz del sol apenas iluminaba las calles, y la gente comenzaba a aparecer, caminando rápido, con prisa. Alejandro suspiró. La rutina era la misma cada día: trabajo en la biblioteca, almuerzo solo, vuelta a casa, y por la noche, sueños extraños que nunca terminaban de entenderse. Desde hacía varias semanas, algo había cambiado. Cada noche, cuando cerraba los ojos, soñaba con una chica que nunca había visto en su vida real. Tenía el cabello oscuro y los ojos grandes, llenos de una intensidad que le hacía sentir un extraño vacío y a la vez, una conexión profunda. En los sueños, ella siempre estaba en un lugar diferente, como si Alejandro estuviera recorriendo ciudades que no existían. Sin embargo, cada vez que se despertaba, recordaba cada detalle con claridad sorprendente: la forma en que ella sonreía, cómo movía las manos, incluso el olor de la tierra húmeda y los árboles alrededor. Aquella mañana, mientras se preparaba un café en la pequeña cocina, Alejandro no pudo evitar pensar en ella. ¿Quién eres?, murmuró en voz baja. La pregunta parecía absurda, porque sabía que nunca obtendría una respuesta. Pero dentro de él, algo se agitaba. Una mezcla de curiosidad y ansiedad que no entendía del todo. En la biblioteca, el trabajo lo mantenía ocupado, pero su mente estaba en otro lugar. Ordenaba libros, revisaba préstamos y respondía preguntas de los visitantes, pero de vez en cuando, su mirada se perdía, y recordaba los sueños de la noche anterior. Había notado algo peculiar: los sueños no eran iguales cada noche, pero siempre terminaban de la misma manera, con ella mirándolo fijamente y susurrando palabras que no siempre podía recordar. Una voz suave, casi etérea, que parecía conocerlo más de lo que él se conocía a sí mismo. Durante el almuerzo, Alejandro se sentó en un café cercano. Pidió un sándwich y un té, aunque apenas tocó la comida. Sacó un cuaderno de su mochila y comenzó a escribir. Había decidido que necesitaba registrar cada detalle de sus sueños: lo que veía, lo que sentía, incluso las emociones que le dejaban. La rutina había empezado a volverse un poco obsesiva. Cada día, después de despertarse, escribía sin parar, como si temiera que la memoria le fallara. No entendía por qué estos sueños lo afectaban tanto, pero algo dentro de él le decía que no podía ignorarlos. Esa tarde, mientras organizaba unos libros antiguos sobre mitología, Alejandro encontró un tomo polvoriento que llamó su atención. La portada estaba gastada, y el título apenas se leía: Leyendas de los sueños y del destino. Curioso, comenzó a hojearlo. Entre páginas amarillentas, encontró una historia que lo dejó paralizado. Dijo la ley antigua: quien aparece en tus sueños, te pertenece al despertar. Alejandro leyó la frase varias veces, como si al repetirla pudiera comprender su significado. Una mezcla de miedo y fascinación lo recorrió. ¿Era posible que los sueños tuvieran un poder real? ¿Que alguien que apareciera en ellos pudiera, de alguna manera, formar parte de su vida real? Al principio, intentó reírse de la idea. Parecía absurdo, casi ridículo. Pero mientras más lo pensaba, más sentía que algo dentro de él lo empujaba a no ignorarlo. Esa noche, al acostarse, Alejandro se preguntaba si volvería a verla. Cerró los ojos y, como si la ley antigua tuviera razón, la vio aparecer frente a él. Estaba parada en un bosque de árboles altos, con la luz de la luna iluminando suavemente su rostro. Su mirada era fija, intensa, y por un momento, Alejandro sintió que el corazón se le detenía. ¿Quién eres?, susurró en sueños. Ella no respondió con palabras, solo lo miró. Alejandro sintió una extraña sensación de calma y miedo al mismo tiempo.
Caminó hacia ella, y mientras lo hacía, cada hoja crujía bajo sus pies, cada sombra parecía moverse con vida propia. No sabía si estaba soñando o si estaba siendo arrastrado hacia algo más profundo, algo que no comprendía del todo. Cuando despertó, su corazón aún latía rápido. La sensación de conexión era tan fuerte que Alejandro tuvo que sentarse en la cama unos minutos, intentando calmarse. Se frotó los ojos y miró alrededor de su apartamento, buscando lo familiar, lo seguro. Pero incluso allí, la sensación de misterio lo acompañaba. La idea de la ley antigua rondaba en su mente, y no podía sacársela de encima. ¿Era posible que alguien de un sueño pudiera pertenecerle al despertar? ¿Qué significaba eso exactamente? Los días siguientes, Alejandro continuó su rutina, pero todo se volvió más intenso. Cada noche, los sueños con ella eran más claros y detallados. A veces lo llamaba por su nombre, otras veces simplemente lo miraba, y él sentía que podía entender cada pensamiento suyo. Era como si la frontera entre sueño y realidad se estuviera desdibujando. Comenzó a buscar información en Internet, en libros y foros, sobre sueños proféticos, leyendas antiguas y conexiones inexplicables entre personas. No encontraba respuestas claras, pero algo dentro de él le decía que estaba en el camino correcto. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad después del trabajo, Alejandro sintió un escalofrío. Miró a su alrededor y, por un instante, pensó haber visto a alguien que se parecía a ella en la calle, entre la multitud. Pero cuando giró para seguirla con la mirada, ya no estaba. Sintió un vacío en el pecho, una mezcla de frustración y esperanza. ¿Sería solo su imaginación, o era una señal de que los sueños podrían realmente cruzarse con la vida real? Esa noche, antes de dormir, Alejandro escribió todo lo que había sentido durante el día. Sus palabras eran una mezcla de miedo, esperanza y fascinación. Sabía que algo estaba cambiando en su vida, algo que no podía controlar, pero que no quería dejar pasar. Cerró el cuaderno, respiró hondo y, con un poco de miedo, cerró los ojos esperando que ella apareciera de nuevo. Y apareció. Siempre aparecía, como si lo estuviera esperando, y Alejandro comprendió que su vida estaba a punto de transformarse, aunque aún no sabía cómo. La noche avanzaba, y mientras los segundos pasaban lentamente, Alejandro se dio cuenta de algo importante: los sueños no eran solo imágenes pasajeras. Eran mensajes, señales, y la ley antigua tenía razón en algo: quien aparecía en sus sueños comenzaba a pertenecerle, de una manera que aún no podía entender del todo. La primera parte de su historia apenas comenzaba, y algo dentro de él sabía que la conexión con aquella misteriosa mujer cambiaría su vida para siempre. Después de aquella primera noche intensa, Alejandro no pudo concentrarse en nada más. La imagen de la mujer de sus sueños permanecía grabada en su mente, como si su rostro estuviera quemado en su memoria. Cada detalle, desde la forma en que movía el cabello hasta la manera en que inclinaba la cabeza, parecía real, más real que cualquier cosa que hubiera visto en su vida cotidiana. La sensación de que algo extraordinario estaba ocurriendo lo llenaba de emoción y miedo a la vez. Al día siguiente, en la biblioteca, Alejandro se sentó entre estanterías llenas de libros antiguos. Su rutina diaria se había convertido en un esfuerzo por mantener la calma, pero la mente estaba lejos, atrapada en recuerdos de sueños y teorías sobre la ley antigua. No podía dejar de pensar en cómo era posible que alguien de un sueño pudiera tener tal influencia en sus pensamientos y emociones. La frase de aquel libro polvoriento resonaba constantemente en su cabeza: quien aparece en tus sueños, te pertenece al despertar. Cada palabra parecía un misterio que necesitaba resolver. Decidido a entenderlo, Alejandro comenzó a investigar sobre sueños y leyendas. Pasaba horas en la biblioteca revisando textos antiguos, buscando historias de conexiones imposibles entre personas. Encontró relatos de culturas antiguas que creían que los sueños podían ser ventanas a otros mundos, o que ciertas personas elegidas podían cruzar la línea entre la imaginación y la realidad. Algunos relatos hablaban de encuentros que cambiaban la vida de quienes los experimentaban, de señales que solo los más atentos podían percibir.
Alejandro sentía que cada hallazgo confirmaba, de alguna manera, lo que él ya intuía, que la mujer de sus sueños no era solo un producto de su mente. Cada noche, los sueños se volvían más claros y específicos. Ella aparecía en lugares que parecían reales, aunque Alejandro nunca los hubiera visitado. A veces caminaban juntos por senderos de bosque, otras veces compartían cafés en ciudades que parecían conocidas y desconocidas al mismo tiempo. Ella hablaba poco, pero su presencia lo llenaba de una calma extraña y, al mismo tiempo, de una curiosidad insaciable. Él sentía que cada encuentro nocturno era un mensaje que necesitaba descifrar, pero no sabía cómo. Pronto, Alejandro comenzó a llevar un cuaderno donde anotaba cada detalle, la forma en que ella miraba, las palabras que murmuraba, los lugares que visitaban en los sueños. Cada anotación era una pieza de un rompecabezas que aún no entendía por completo. La obsesión crecía lentamente. No era solo un interés pasajero, sentía que su vida dependía de comprender estos sueños, de seguir las pistas que ella le dejaba cada noche. Un día, mientras revisaba una sección de libros de historia y mitología, Alejandro encontró una referencia que lo dejó sorprendido. Hablaba de un antiguo ritual de conexión entre soñadores y la realidad. Según el texto, en ciertas culturas, se creía que si una persona aparecía repetidamente en los sueños de otra, existía una especie de vínculo que trascendía lo físico. El sueño no era solo una ilusión, sino un puente. Alejandro sintió un escalofrío. Era exactamente lo que estaba experimentando, y la idea de que algo tan misterioso pudiera ser posible lo fascinaba y aterraba al mismo tiempo. Esa noche, al acostarse, sintió una mezcla de ansiedad y anticipación. Sabía que volvería a verla, y que cada encuentro lo acercaba más a algo que no podía definir. Cerró los ojos y, como siempre, apareció. Estaba allí, frente a él, pero esta vez parecía más cercana, más consciente de su presencia. Alejandro dio un paso hacia ella, y notó que ella lo miraba como si esperara que dijera algo. ¿Por qué apareces en mis sueños?, preguntó, con la voz temblorosa. Ella sonrió ligeramente, y aunque no respondió con palabras, Alejandro sintió que entendía su mensaje. Cada movimiento suyo parecía lleno de intención, cada gesto transmitía una emoción que él podía percibir sin necesidad de palabras. La conexión se volvía más intensa, casi tangible, como si pudiera tocarla si extendiera la mano. Al despertar, Alejandro sintió un vacío que nunca antes había experimentado. La vida real parecía gris comparada con la intensidad de sus sueños. La rutina se volvió difícil de soportar, y cada lugar que visitaba parecía carecer de significado sin la presencia de ella. Comenzó a preguntarse si algún día podría encontrarla en la vida real, si la ley antigua era más que una simple frase escrita en un libro viejo. Decidió dar un paso más allá. Comenzó a observar a las personas en la calle, en el café donde solía almorzar, incluso en los parques que visitaba después del trabajo. Cada rostro desconocido le parecía familiar, y cada mirada lo hacía preguntarse si acaso la había visto alguna vez fuera de sus sueños. Se volvió más consciente de los detalles, la forma en que caminaban, cómo movían las manos, cómo miraban a su alrededor. Era un juego de búsqueda que lo absorbía por completo. Sus amigos notaron el cambio. Alejandro hablaba menos, sonreía poco y a veces parecía perdido en sus pensamientos. Intentaban distraerlo, invitarlo a salir, pero él siempre encontraba una excusa para quedarse solo. No era que quisiera aislarse, sino que sentía que cada momento lejos de sus pensamientos sobre ella era un momento perdido, un paso que no podía dar hacia el misterio que lo envolvía. Una tarde, mientras paseaba por un callejón estrecho lleno de librerías antiguas, sintió un escalofrío. Giró la cabeza y, por un instante, creyó verla entre la multitud. Era ella, con la misma mirada intensa de sus sueños, pero antes de que pudiera acercarse, desapareció. Alejandro se quedó parado, respirando con dificultad, con la sensación de que la realidad se mezclaba con los sueños. ¿Era posible que alguien de sus sueños realmente caminara por la ciudad?
La pregunta lo perseguía sin respuesta. Los días siguientes, Alejandro comenzó a planear formas de acercarse a ella si volvía a aparecer. Caminaba más lento por las calles, observaba más detenidamente cada rostro desconocido, y anotaba mentalmente cada detalle que pudiera reconocer. Sentía que su vida dependía de estar atento, de no dejar pasar ninguna señal. Cada sueño se volvió una guía, cada encuentro nocturno un mapa hacia algo que aún no comprendía completamente. Esa noche, nuevamente en su cama, sintió que algo dentro de él cambiaba. Sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Sus sueños no eran solo fantasía, eran mensajes, pistas, y cada vez más, sentía que la ley antigua tenía un significado real. Cerró los ojos y apareció. Esta vez, ella estaba más cerca, y sus ojos reflejaban algo que él no había visto antes, expectativa y reconocimiento. Alejandro se acercó lentamente, y por un momento, sintió que el mundo real desaparecía, dejando solo el bosque iluminado por la luna y la conexión entre ambos. «Te he estado esperando», susurró ella. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. No sabía si era real o si su mente lo estaba engañando, pero las palabras tenían peso, verdad, y una fuerza que lo dejó sin aliento. Comenzó a comprender que estos sueños no eran simples imágenes pasajeras, eran un vínculo que lo unía a ella de una manera que desafiaba toda lógica. Al despertar, la sensación persistió. Alejandro se levantó lentamente, miró por la ventana y sintió que el mundo había cambiado un poco. La obsesión, antes temida, ahora se convertía en una especie de esperanza. Sabía que debía seguir investigando, buscando respuestas y estar preparado para cualquier encuentro que la vida, o los sueños, le ofrecieran. La ley antigua parecía más que una frase escrita en un libro, era un misterio vivo, algo que Alejandro debía descubrir. Cada noche, cada sueño, cada detalle anotado en su cuaderno lo acercaba más a la comprensión de un fenómeno que trascendía lo racional. Y aunque aún no sabía cómo, sentía que su vida nunca volvería a ser igual. Los días pasaron con una mezcla de rutina y expectativa. Alejandro sentía que cada momento estaba cargado de significado, como si la vida misma estuviera guiándolo hacia algo que aún no podía comprender del todo. Sus sueños continuaban siendo su refugio y su misterio. Cada noche, ella aparecía, pero esta vez algo había cambiado, parecía más consciente, más cercana. Sus ojos transmitían mensajes que él podía leer sin necesidad de palabras. Era como si lo conociera mejor de lo que él se conocía a sí mismo. Una tarde, mientras Alejandro caminaba por un parque cercano a su casa, algo inesperado ocurrió. Estaba sentado en un banco, mirando cómo las hojas caían lentamente de los árboles, cuando la vio. La reconoció de inmediato, aunque intentó convencerse de que era imposible. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y un calor recorrió todo su cuerpo. Ella estaba allí, caminando entre la gente, con la misma mirada intensa que lo había acompañado en sus sueños. Por un momento, Alejandro se quedó paralizado. No podía creerlo. ¿Era ella realmente? Cada detalle era idéntico, la forma en que movía el cabello, la manera en que observaba el entorno, la expresión en su rostro. Todo coincidía con la imagen que había grabado en su mente durante semanas. Se levantó lentamente, tratando de no asustarla, pero con cada paso sentía que su corazón iba a estallar. La mujer lo miró, y por un instante, sus ojos se encontraron. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. No había necesidad de palabras, la conexión que habían compartido en los sueños parecía trascender la realidad. Todo a su alrededor desapareció, las personas caminando, los pájaros cantando, incluso el viento que movía las hojas. Solo existían ellos dos, frente a frente, como si la ciudad entera se hubiera detenido para permitir aquel encuentro. «Hola», dijo Alejandro finalmente, con la voz temblorosa, intentando sonar calmado. Ella sonrió ligeramente, y aunque no respondió con palabras, Alejandro percibió un gesto de reconocimiento, como si lo hubiera estado esperando.
Cada movimiento suyo estaba lleno de intención, y él sintió una mezcla de alivio y asombro. Era real. Estaba frente a él, y no era un sueño. Durante los días siguientes, Alejandro buscó formas de acercarse más a ella. Caminaba por el parque a distintas horas, visitaba cafés y librerías, siempre atento a cualquier señal que pudiera indicarle su presencia. Cada vez que la veía de lejos, sentía una mezcla de alegría y nerviosismo. Era como un juego delicado entre la realidad y el misterio, entre lo que podía tocar y lo que solo podía imaginar. Un día, decidió seguirla a una pequeña librería que había visto desde lejos. Entró lentamente, intentando no llamar la atención, y la vio revisando un estante de libros antiguos. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no había miedo, solo una sensación de destino cumplido. Se acercó con cuidado, sin interrumpirla, y esperó el momento adecuado para hablar. «Disculpa», dijo finalmente, con voz firme pero suave. «¿Nos conocemos de algún lugar?» Ella levantó la vista y lo miró con atención. Por un instante, Alejandro sintió que la habitación desaparecía, que el tiempo se detenía otra vez. Sus ojos reflejaban algo que él no podía describir, reconocimiento, sorpresa y una calma profunda al mismo tiempo. «Creo que sí», respondió ella con voz suave, aunque Alejandro no estaba seguro de si realmente había dicho esas palabras o si su mente lo interpretaba así. La conversación comenzó de manera torpe, con palabras simples sobre libros y cafés, pero rápidamente se convirtió en algo más profundo. Compartieron detalles de sus vidas, aunque ella mencionaba cosas que solo podrían haber sido conocidas a través de los sueños. Alejandro se dio cuenta de que no estaba imaginando todo, que la conexión que sentía cada noche era real, tangible y misteriosa. Cada encuentro se volvía más intenso. Caminaban juntos por calles tranquilas, compartían cafés y risas, y Alejandro sentía que cada momento lo acercaba más a comprender la ley antigua. La frase del libro antiguo resonaba en su mente: «Quien aparece en tus sueños, te pertenece al despertar». Ahora entendía su significado de una manera que nunca hubiera imaginado. Ella era real, y su vínculo trascendía lo que la razón podía explicar. A pesar de la alegría de estos encuentros, Alejandro también sentía miedo. La intensidad de la conexión era abrumadora, y a veces se preguntaba si todo esto era demasiado para comprenderlo. ¿Era posible que los sueños realmente tuvieran tal poder? ¿Que alguien que había aparecido solo en su mente pudiera cruzar la frontera entre la fantasía y la realidad? Estas preguntas lo mantenían despierto por las noches, reflexionando sobre cada gesto, cada mirada, cada palabra intercambiada. Un día, mientras caminaban por un sendero del parque, Alejandro decidió arriesgarse. Tomó su mano con cuidado, sin esperar respuesta inmediata. Ella no la retiró, al contrario, la sostuvo con suavidad, y en ese instante Alejandro sintió que el mundo entero desaparecía nuevamente. La conexión no era solo emocional, era física, tangible, como si cada célula de su cuerpo reconociera a la otra persona. «No entiendo cómo es posible», dijo Alejandro, apenas susurrando. «Es como si te conociera desde siempre». Ella lo miró, y su sonrisa fue suficiente para comunicar algo que las palabras no podían. Alejandro comprendió que sus sueños no habían sido simples coincidencias. Había algo profundo, antiguo, que los unía más allá del tiempo y del espacio. Era como si la ley antigua se hubiera manifestado en ellos, cumpliendo una promesa invisible que él apenas comenzaba a comprender. Con el tiempo, Alejandro comenzó a notar señales en su vida diaria que lo hacían pensar que los sueños seguían influyendo en la realidad. Objetos que había visto en sueños aparecían de manera inesperada, coincidencias extrañas ocurrían alrededor de él, y cada día parecía estar lleno de pequeños milagros que reforzaban la conexión que sentía con ella. Todo esto lo fascinaba y lo mantenía alerta, consciente de que cada instante tenía un significado especial. A pesar de la maravilla de estos momentos, Alejandro también debía enfrentar la normalidad de la vida. Trabajar, pagar cuentas, mantener su rutina diaria,
todo parecía trivial comparado con la intensidad de los sueños y los encuentros reales. Sin embargo, él sabía que debía equilibrar ambos mundos, porque la realidad seguía existiendo incluso cuando los sueños lo llamaban con tanta fuerza. Una tarde, mientras descansaban en un banco del parque, Alejandro se permitió preguntar algo que había estado rondando su mente desde hacía días. Si todo esto es real, si la ley antigua es verdad, ¿qué significa para nosotros? Ella lo miró fijamente, y aunque no respondió de inmediato, Alejandro sintió que su silencio tenía peso. Era un silencio lleno de promesas y advertencias al mismo tiempo. Él comprendió que la conexión que compartían no era casual, y que habría desafíos por delante, pero también posibilidades infinitas. A partir de ese momento, Alejandro se dedicó no solo a disfrutar de su presencia, sino también a comprender la magnitud de la experiencia. Cada día era una nueva oportunidad para descubrir pistas, para notar detalles, para aprender a interpretar los signos que los sueños le daban. Sentía que estaba entrando en un mundo donde la realidad y la fantasía se entrelazaban, y donde la ley antigua dictaba reglas que apenas comenzaba a entender. Por la noche, al acostarse, Alejandro sentía una mezcla de emoción y ansiedad. Sabía que los sueños continuarían, y que cada encuentro nocturno sería una pieza más de un rompecabezas que debía resolver. Cerró los ojos, y como siempre, ella apareció, tan cercana y viva como en los días recientes. Esta vez, sin embargo, la sensación era distinta, había una conciencia compartida, un entendimiento silencioso que fortalecía la conexión entre ambos. Gracias por estar aquí, susurró Alejandro en sueños, aunque sabía que ella podía escucharlo más allá de las palabras. Ella lo miró, y la respuesta estaba en sus ojos, en la suavidad de su expresión, en la forma en que sostenía su mano. Alejandro comprendió que cada encuentro, cada gesto, cada mirada, estaba construyendo un puente entre sus mundos. La línea entre los sueños y la vida real se estaba borrando, y aunque no sabía lo que vendría después, estaba listo para descubrirlo. Así terminó la tercera parte de su historia, con Alejandro y la mujer de sus sueños encontrándose finalmente en la vida real, iniciando un vínculo que prometía cambiarlo todo. La ley antigua se estaba cumpliendo de maneras que él apenas comenzaba a comprender, y cada paso que daban juntos lo acercaba más a un misterio que iba más allá de la lógica y de la razón, un misterio que definiría su vida para siempre. Después de los primeros encuentros en la vida real, Alejandro comenzó a sentir que su vida se transformaba de manera que nunca había imaginado. La mujer de sus sueños, cuyo nombre descubrió era Lucía, estaba más cerca que nunca, y su vínculo parecía crecer con cada instante que pasaban juntos. Sin embargo, junto con la fascinación, también aparecieron preguntas y dudas que Alejandro no podía ignorar. Un día, mientras caminaban por la ciudad, Alejandro notó que algunos amigos lo miraban con curiosidad y preocupación. Ellos percibían el cambio en su actitud, la manera en que se distraía, cómo hablaba de sueños y conexiones como si fueran algo real, cómo buscaba a Lucía en cada rostro desconocido. Algunos lo llamaban obsesivo, otros decían que estaba perdiendo la cordura. Alejandro intentaba explicarles lo que sentía, pero las palabras siempre parecían insuficientes. ¿Cómo podía hacerles entender que lo que él experimentaba era más que fantasía? Esa noche, los sueños no eran menos intensos. Lucía apareció nuevamente, pero esta vez algo parecía diferente. Alejandro la notó más distante, como si ella también sintiera la presión del mundo real. A pesar de su cercanía física durante el día, en los sueños surgía un espacio invisible entre ellos, lleno de incertidumbre. Alejandro comprendió que la conexión que tenían era fuerte, pero también delicada, y que debía aprender a manejarla con cuidado. Decidió investigar más sobre la ley antigua. Pasó horas en la biblioteca, revisando libros de mitología, sueños y tradiciones antiguas. Encontró referencias que hablaban de la necesidad de equilibrio. Cuando alguien aparecía en los sueños de otra persona, existía un vínculo, pero también había responsabilidades y límites. Si no se entendía el mensaje o se ignoraba la conexión, podía generar conflictos, confusión y miedo.
Alejandro se dio cuenta de que lo que estaba viviendo no era solo un fenómeno romántico o mágico, era algo que exigía madurez, atención y respeto. Al día siguiente, mientras caminaban por un parque tranquilo, Alejandro decidió hablar con Lucía sobre lo que había descubierto. He estado leyendo sobre esto, sobre la ley antigua, dijo, con voz seria pero tranquila. Parece que no es solo un sueño. Hay reglas, responsabilidades y consecuencias. Lucía lo miró con atención, como si entendiera exactamente lo que estaba diciendo. Sus ojos reflejaban reconocimiento y preocupación al mismo tiempo. Alejandro sintió que su vínculo con ella se profundizaba, pero también percibió la complejidad de la situación. La conexión que compartían no podía ser ignorada, requería comprensión, paciencia y cuidado. A medida que pasaban los días, Alejandro comenzó a notar señales extrañas que lo hacían pensar en la influencia de los sueños sobre la realidad. Pequeñas coincidencias ocurrían constantemente, lugares que había visitado en sueños aparecían frente a él, objetos que solo había imaginado de repente estaban presentes en su vida diaria. Cada señal reforzaba la idea de que los sueños tenían un poder real, y que Lucía era parte de esa realidad de manera profunda e innegable. Sin embargo, no todo era armonía. Los miedos internos de Alejandro comenzaron a aparecer con fuerza. A veces se preguntaba si él podía manejar una conexión tan intensa, si estaba preparado para enfrentar las consecuencias de la ley antigua. ¿Qué pasaría si la realidad no coincidía con sus sueños? Si la vida cotidiana interfiriera con algo que parecía tan perfecto y mágico en el mundo de los sueños? Estas dudas lo mantenían despierto por las noches, luchando por encontrar respuestas en medio de la incertidumbre. Un día, mientras caminaban por la ciudad, Alejandro notó un pequeño incidente que lo hizo reflexionar profundamente. Un desconocido tropezó cerca de ellos y derramó un café sobre unos papeles importantes que Alejandro llevaba para el trabajo. Lucía lo ayudó a recogerlos con cuidado, y él sintió que su presencia le daba calma. Sin embargo, la sensación de vulnerabilidad se hizo evidente. Por muy fuerte que fuera la conexión, la vida real seguía siendo impredecible y llena de desafíos. Alejandro comprendió que la magia de los sueños no podía eliminar la necesidad de enfrentar obstáculos cotidianos. Esa noche, los sueños fueron intensos y reveladores. Lucía apareció en un lugar que Alejandro no había visto antes, un puente iluminado por la luna sobre un río tranquilo. Ella lo miró con una expresión seria, y por primera vez, Alejandro sintió que ella tenía algo importante que comunicarle. Alejandro, dijo con voz suave. Hay cosas que debemos entender antes de seguir adelante. Él la escuchó atentamente, consciente de que sus palabras podían cambiarlo todo. Lucía continuó, la conexión que compartimos es real, pero no es simple. Hay reglas que debemos respetar. Si ignoramos los límites, podríamos perder lo que tenemos, o incluso lastimarnos sin querer. Alejandro asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. La fascinación y la emoción de los encuentros habían sido tan intensas que apenas había pensado en los riesgos. Ahora sabía que debía actuar con cuidado, entender las señales y aprender a equilibrar los mundos del sueño y la realidad. Durante los días siguientes, Alejandro comenzó a notar pequeños desafíos. A veces, Lucía parecía ausente, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar. Otras veces, coincidencias extrañas sucedían que los obligaban a cuestionar la naturaleza de su vínculo. Alejandro se dio cuenta de que la ley antigua no era un juego, era un misterio profundo que exigía atención, respeto y paciencia. Cada encuentro requería cuidado, y cada paso debía ser pensado cuidadosamente para no romper la delicada conexión que los unía. A pesar de los desafíos, Alejandro también experimentó momentos de maravilla y asombro. La forma en que Lucía lo miraba, la suavidad de sus gestos, la sincronía de sus movimientos, todo parecía confirmado por los sueños y por la realidad. Cada pequeño gesto fortalecía el vínculo entre ambos y Alejandro sentía que estaba viviendo algo que trascendía lo ordinario. La ley antigua no era solo un misterio, era una experiencia que cambiaba la vida.
Un día, mientras caminaban por un sendero rodeado de árboles, Alejandro se permitió expresar sus temores. Tengo miedo, dijo con sinceridad. Miedo de perder lo que tenemos, de no comprender todo esto, de equivocarme. Lucía lo miró con comprensión, y su sonrisa transmitió seguridad. Alejandro comprendió que el miedo era natural, que cada vínculo profundo conllevaba riesgos y que lo importante era enfrentarlos juntos. La conexión entre ellos no se trataba solo de magia o de sueños, también se trataba de confianza, respeto y cuidado mutuo. Esa noche, los sueños fueron menos intensos pero igual de significativos. Lucía apareció nuevamente, pero esta vez con un gesto que Alejandro nunca había visto, extendió la mano y lo invitó a caminar junto a ella. Él la tomó con cuidado, sintiendo que cada paso fortalecía la conexión que compartían. Comprendió que los desafíos que enfrentaban no eran obstáculos, sino oportunidades para aprender, crecer y comprender la ley antigua de manera más profunda. Alejandro comenzó a escribir en su cuaderno no solo los sueños, sino también los desafíos y aprendizajes del día a día. Cada nota era un recordatorio de que la conexión con Lucía no podía darse por sentada. Requería atención, paciencia y reflexión. Cada detalle, por pequeño que fuera, tenía significado. Cada gesto, cada mirada, cada coincidencia, era una pieza de un rompecabezas que aún no terminaba de comprender. Al finalizar la cuarta parte de su historia, Alejandro y Lucía se encontraban en un punto crucial. La fascinación y la emoción seguían presentes, pero también lo estaba la reflexión y la conciencia de los riesgos. La ley antigua se manifestaba de manera real y profunda, y ellos comprendían que su vínculo no era solo un regalo, sino también una responsabilidad. Cada encuentro, cada gesto, cada sueño, los acercaba más a un misterio que prometía cambiar sus vidas para siempre, y cada desafío que enfrentaban los fortalecía y los preparaba para lo que estaba por venir. Después de semanas de encuentros, de sueños compartidos y de pequeñas señales que los guiaban, Alejandro y Lucía comenzaron a sentirse completamente conectados. La intensidad de sus emociones y la fuerza de su vínculo los hacía conscientes de algo que la mayoría de las personas jamás experimentaba, un lazo que trascendía la realidad cotidiana, algo que solo podía explicarse con la ley antigua. Cada día que pasaba juntos fortalecía esa conexión, pero también les recordaba la necesidad de cuidado y respeto. Una tarde, mientras caminaban por un sendero bordeado de árboles que parecían susurrar al viento, Alejandro decidió hablar de lo que sentía en lo más profundo de su corazón. Lucía, dijo, tomando su mano con firmeza. Todo esto, los sueños, la forma en que nos encontramos, siento que nos pertenece a algo más grande. Siento que esto es real, y que no puedo ignorarlo. Lucía lo miró con una sonrisa tranquila, y Alejandro percibió en sus ojos la misma certeza que él sentía. Sin necesidad de palabras, comprendieron que lo que compartían era único y que nada podría deshacerlo. La ley antigua se había cumplido, ella había aparecido en sus sueños, y ahora formaba parte de su vida real de una manera que los abrazaba por completo. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas maravillas. Paseaban por la ciudad, compartían cafés en lugares tranquilos, y cada instante se volvía significativo. Alejandro sentía que cada gesto de Lucía, cada palabra, cada mirada, estaba cargada de significado. Era como si los sueños continuaran guiando sus pasos incluso durante la luz del día. La sensación de magia estaba presente en cada esquina, en cada detalle, y él comprendía que nunca podría volver a ver la vida de la misma manera. A pesar de la belleza de estos momentos, Alejandro también se mantenía atento a las señales y advertencias que la ley antigua parecía dar. Recordaba los desafíos que habían enfrentado, los miedos, las dudas y las coincidencias que los habían puesto frente a situaciones inesperadas. Ahora entendía que cada uno de esos momentos había sido una prueba, una oportunidad para fortalecer su vínculo y aprender a manejar la intensidad de la conexión. Una noche, mientras se preparaban para dormir, Alejandro sintió que debía expresar algo que lo había estado acompañando desde el inicio de esta experiencia. Lucía, dijo suavemente.
Gracias por estar aquí. Gracias por aparecer en mis sueños, y por estar conmigo en la vida real. No sé cómo explicarlo, pero siento que todo esto es un regalo que debemos cuidar. Lucía lo miró con ternura, y su sonrisa respondió a cada palabra que Alejandro no podía terminar de decir. Tomó su mano y la sostuvo con firmeza, como si quisiera asegurarle que estaba de acuerdo, que ambos compartían el mismo sentimiento. Alejandro comprendió que, aunque la ley antigua parecía un misterio, su significado real estaba en el cuidado mutuo, en la atención a cada gesto y en la voluntad de mantener el vínculo vivo y saludable. Al día siguiente, decidieron explorar un bosque cercano, un lugar que Alejandro había visto muchas veces en sueños pero que nunca había visitado en la vida real. Mientras caminaban, la sensación de familiaridad crecía con cada paso. Cada árbol, cada hoja, cada sombra parecía reconocible, como si los sueños hubieran dibujado el mapa del lugar. Alejandro sentía que cada detalle confirmaba que la frontera entre la fantasía y la realidad se estaba borrando, y que la ley antigua no solo era un misterio, sino una guía que los acompañaba en cada instante. Mientras avanzaban por un sendero iluminado por los rayos del sol filtrándose entre las ramas, Alejandro decidió probar algo que lo había estado rondando desde hacía días. Lucía, dijo, deteniéndose y mirándola a los ojos. ¿Crees que esto, nuestra conexión, pueda durar? Más allá de los sueños, más allá de la realidad que conocemos, ¿podremos seguir juntos, incluso cuando todo cambie? Lucía sonrió, y su mirada lo llenó de calma. Extendió la mano y colocó su palma sobre su corazón, y Alejandro sintió que podía comprender su respuesta sin necesidad de palabras. Sí, podían seguir juntos. Sí, podían enfrentar cualquier desafío, porque el vínculo que compartían era más fuerte que cualquier duda o miedo. La ley antigua había unido sus caminos, y ahora dependía de ellos cuidarlo y valorarlo cada día. Esa noche, los sueños fueron tranquilos y cálidos. Alejandro apareció junto a Lucía en un claro iluminado por la luna, rodeados de flores y árboles que susurraban con la brisa. Por primera vez, no hubo tensión ni miedo, solo la sensación de unidad y paz. Caminaban juntos, hablaban en susurros, y Alejandro comprendió que la ley antigua no solo había cumplido su promesa, sino que también les ofrecía una forma de vida en la que los sueños y la realidad podían coexistir armoniosamente. En los días que siguieron, Alejandro y Lucía comenzaron a construir una rutina que equilibraba la magia de los sueños con la vida cotidiana. Compartían risas, caminatas, charlas largas y silencios llenos de significado. Alejandro se dio cuenta de que la ley antigua no exigía que todo fuera extraordinario, también valoraba la belleza de lo simple, de los pequeños momentos compartidos, de los gestos que fortalecen un vínculo verdadero. Con el tiempo, Alejandro dejó de preocuparse por las dudas o el miedo al futuro. Sabía que la conexión con Lucía era real y que ambos tenían la voluntad de cuidarla. Cada encuentro, cada sueño y cada gesto se convirtió en una lección de amor, respeto y paciencia. Comprendió que la ley antigua no era solo un misterio que debía resolverse, sino una guía que enseñaba a valorar lo que se tiene y a enfrentar la vida con conciencia y gratitud. Una tarde, mientras caminaban por un puente que cruzaba un río tranquilo, Alejandro se detuvo y tomó la mano de Lucía. Hoy entiendo algo, dijo, mirando el reflejo de la luna en el agua. Los sueños no solo nos muestran lo que deseamos, sino lo que debemos aprender a cuidar. Lo que tenemos no es casualidad, es un regalo que debemos proteger y valorar cada día. Lucía sintió, y la suavidad de su sonrisa confirmó que ambos comprendían la misma verdad. La ley antigua, que había parecido un misterio tan grande al principio, ahora se manifestaba como una guía de vida, valorar la conexión, cuidar la presencia del otro y reconocer que cada momento compartido era único y sagrado. Con el paso de los días, Alejandro y Lucía se volvieron inseparables. Los sueños continuaban, pero ya no eran una fuente de ansiedad ni de obsesión, eran un recordatorio de la magia que los unía. Cada gesto, cada palabra y cada mirada consolidaban la conexión que los sueños habían iniciado.
Alejandro comprendió que la ley antigua no solo dictaba el destino, sino que ofrecía la oportunidad de vivir plenamente el presente, con respeto, cuidado y amor. Finalmente, Alejandro comprendió algo fundamental: no importaba si la realidad se mezclaba con los sueños o si el mundo seguía su curso habitual. Lo que importaba era el vínculo que habían construido, la confianza mutua y la capacidad de valorar cada instante. La ley antigua había cumplido su promesa, la mujer que apareció en sus sueños ahora formaba parte de su vida real, y juntos podían enfrentar lo que viniera. Esa noche, antes de dormir, Alejandro escribió en su cuaderno: los sueños nos muestran caminos que la razón no comprende. La ley antigua no solo nos unió, nos enseñó a cuidar, valorar y respetar lo que tenemos. Lucía está aquí, y esto es real. Todo lo que hemos vivido, lo que sentimos y lo que compartimos, es un regalo que debemos proteger cada día. Los sueños no terminan al despertar, nos acompañan, nos guían y nos muestran la belleza de la conexión verdadera. Con una sonrisa, Alejandro cerró el cuaderno y miró a Lucía, que lo observaba con la misma ternura que había mostrado desde el primer momento. Tomó su mano y la sostuvo con firmeza, sintiendo que, aunque la vida pudiera cambiar, su vínculo era inquebrantable. La ley antigua se había cumplido, y con ello, Alejandro comprendió que los sueños, cuando se viven con conciencia y respeto, podían transformar la realidad de manera profunda y hermosa. Y así, la historia llegó a su cierre. Alejandro y Lucía continuaron caminando juntos, compartiendo la vida y los sueños, conscientes de la magia que los unía. La ley antigua se convirtió en un recuerdo de cómo los misterios pueden volverse realidad, de cómo los sueños pueden cruzar la frontera hacia la vida cotidiana, y de cómo las conexiones profundas, cuidadas con amor y respeto, son capaces de cambiarlo todo.